Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada viernes vamos a iniciar el programa de la próxima dimensión. En este caso lo dedicamos a la delicada cuestión de la terapia del perdón. Antes de iniciar el programa propiamente dicho, vamos a, como siempre, a iniciar nuestro programa dedicado al perdón, a la terapia del perdón, del modo que se inician todos y cada uno de los actos espíritas, o que así deberían iniciarse, y es con una oración. Por lo tanto, os voy a pedir que cerréis los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Señor, te pedimos en este día el concurso de los buenos espíritus, la ayuda, una vez más, inestimable, de nuestros espíritus espíritas, para tener la inspiración, para que nuestras palabras lleguen, como siempre, al corazón de nuestros hermanos, haciendo comprensible y amorosamente razonable todas las instrucciones que emitimos. Así sea. La cuestión del perdón, queridos hermanos, es una cosa harto delicada. Qué difícil es a veces perdonar. Y es que, tal y como nos indican los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo, cuanto más difícil, cuanto más grave ha sido la ofensa, más difícil nos es perdonar. Y sin embargo, las entidades espirituales, los espíritus espíritas, nos informan de que justamente cuanto más grave haya sido la ofensa, más mérito tendrá que le perdonemos a nuestro ofensor. Pero claro, esto es en la teoría. Es muy fácil dar consejos a nuestros hermanos de camino sobre cómo comportarnos, pero a la hora de practicarlos, a la hora de aplicar esos mismos consejos, como este del perdón, ¿qué ocurre? Nuestro orgullo, nuestra vanidad, a veces nuestro corazón herido, todo hay que decirlo, se resiente y se resiste a perdonar. ¿Cuál es el camino? ¿Qué sucesión de pensamientos podemos aplicar para conseguir el perdón? A eso quiero llegar esta noche. Yo no os voy a proponer ninguna teoría científica, ninguna técnica basada en los últimos avances del Facebook. Nada de esto voy a hablar. Sencilla y llanamente voy a hablaros de lo que yo hago. De eso sí puedo hacerlo y tengo todo el derecho del mundo, puesto que yo misma lo aplico. ¿Lo apliqué toda mi vida? Ni siempre, porque conforme vamos avanzando con los años,
adquirimos más madurez y no concedemos tanta importancia a cosas que hace unos años concedíamos una importancia tremenda. Sin embargo, tengo que deciros que la doctrina espírita, el espiritismo, ayuda muchísimo en ese camino, en esos razonamientos, en esos pensamientos y sentimientos que debemos seguir para conseguir perdonar. Una de las cosas que más cuesta perdonar son las calumnias. Cuando a uno o a una la acusan de algo, de haber dicho, haber pensado o haber hecho algo que nunca se nos pasó por la cabeza, o que si se nos pasó por la cabeza al final no lo hicimos. Eso nos ofende muchísimo. La calumnia es un tremendo azote a nuestro corazón, afecta incluso a nuestra dignidad como personas, que duda cabe. De hecho, nuestras leyes humanas previenen el ejercicio de la querella criminal contra aquellas calumnias vertidas verbalmente o por escrito y con publicidad, ya que hasta nuestras leyes contemplan un procedimiento propio y único para esas cuestiones. Pero, ¿cómo tenemos que reaccionar? En primer lugar, amados hermanos, conviene analizar a través de la razón a nuestro ofensor, en este caso al calumniador o a la calumniadora. ¿Quién es? Con independencia de los títulos que ostente o del poder económico, social y político con el que se presente, el calumniador o la calumniadora es alguien infeliz, alguien sumamente desgraciado, que incapaz de destacar por sí mismo, por sus obras, se ve en la obligación de manchar, entre comillas, de algún modo, las obras de los demás, para así, de ese modo, destacar sus propias obras. Es un enfermo, queridos hermanos, ni más ni menos que un enfermo o una enferma. ¿Por qué solo una persona con una enfermedad notoriamente grave se le ocurriría algo así? La generalidad del ser humano, cuando queremos destacar lo que hacemos, lo que decimos o lo que pensamos, nos esforzamos, trabajamos y, sin importarnos los esfuerzos, hasta llegar a conseguir esa meta que nos hemos propuesto, sin, y esto es muy importante, sin hacer daño a nadie. Es decir, nos importan las metas, pero
no tanto como para obviar los caminos que podemos utilizar para conseguirlas. Por lo tanto, de momento, alguien que quiere conseguir algo, pero que para ello derriba con mentiras y falsedades a las otras personas que brillan por sí solas, estamos hablando de una mente enferma. Por lo tanto, tenemos que ver en ese hermano, en esa hermana, alguien que padece una terrible enfermedad. Y no vamos a ser nosotros, con nuestros pensamientos de venganza, con nuestra falta de perdón, los que pongamos aún más dolor y agravemos el ya grave estado mental de esa criatura. Por lo tanto, ¿qué hacer ante eso? Porque nosotros también tenemos derecho a la defensa. Yo siempre saco a colación la misma cuestión en muchísimos problemas de la vida. Nosotros tenemos que reaccionar a través del silencio y de la oración, si podemos, por el ofensor. Y actuar de modo, forma y razón que el calumniador o la calumniadora no tenga razón y lo demostremos a cada minuto de nuestra vida. Esa es la mejor forma de derribar una calumnia, actuando en todo momento del modo contrario del que hemos sido acusados de actuar. Sin embargo, no caigamos nunca en vengarnos de ese ser, porque entonces en ese momento estamos poniéndonos a su altura, estamos actuando físicamente como dos móviles que circulan en el mismo sentido, en distintos sentidos, y en la misma dirección. Entonces ahí vamos a chocar, y vamos a chocar de un modo flagrante. Como sabemos, a través de la física se sumarán las velocidades de cada uno de esos móviles que se mueven en la misma dirección y en sentido contrario. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Había un dicho en un programa de la televisión que a mí me gustaba mucho antiguamente, ahora lo quitaron, y decía que el hombre es el único animal que tropezaba en la misma piedra al menos 2 veces. Sin embargo, queridos hermanos, la naturaleza, que ha sido creada por Dios como hemos sido creados todos nosotros, nos ofrece muy buenos ejemplos de cómo actuar. Cuando vamos a ver un río, ¿qué hace el agua de un río cuando la corriente del agua? ¿Qué hace cuando se encuentra un obstáculo que no puede vencer?
se queda allí parada, arremetiendo contra el obstáculo. ¿Ya habéis observado esto que yo os digo? Si no lo habéis hecho, observadlo y veréis que el agua lo que hace es bordear el obstáculo, rodearlo y sigue su camino. Porque nosotros queremos empeñarnos en seguir dando golpes contra ese obstáculo. ¿No es más fácil bordearlo y seguir nuestro camino que quedarnos ahí golpeando ese obstáculo y deteniendo nuestra marcha en el progreso y la evolución? Reflexionad sobre esto y veréis que no merece la pena detenerse dándose golpes, entre comillas, con un obstáculo tan grande como supone alguien que nos ha hecho una ofensa. Hermanos, cuanto más grande sea la ofensa, mayor es el obstáculo. Con más razón y con mayor razón, si cabe, nos será más fácil bordearlo y seguir nuestro camino. Por lo tanto, cuando alguien nos ofenda, acordaros del agua de un río. No se detiene y sigue su marcha. Bordea el obstáculo y continúa su marcha. Que alguien dice que hemos hecho tal cosa. Bueno, pero si nos encontramos ante un proceso judicial, evidentemente tendremos que demostrar nuestra inocencia, porque todos tenemos derecho a la defensa. Pero si la cosa es de decir, no debemos prestar la más mínima atención, puesto que los dichos terminan por deshacerse en el aire, sobre todo cuando no se corresponden con la verdad. Y como decía el antiguo refrán de nuestros abuelos, el tiempo termina poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Esto es una gran verdad, de la cual no deberíamos olvidarnos con tanta frecuencia. Por ello, ante el ofensor, ante una ofensa, debemos siempre ponernos por encima de esa situación, de ese hermano, de esa hermana, apiadarnos de él, puesto que, insisto, el ofensor es ante todo un enfermo o es alguien que se ha puesto muy nervioso en una determinada situación y ha hecho un comentario que ofensivo, pero que no pasa tampoco. De eso tampoco es necesario darle más importancia. Y nosotros, cuando permanecemos ahí frente a ese obstáculo que es la ofensa y nuestro ofensor, nuestro enemigo, pues estamos deteniendo, como digo, nuestra marcha en la evolución. Estamos deteniendo nuestro progreso. Y si encima de bordear ese obstáculo que es nuestro ofensor y seguir nuestro camino, encima somos capaces de orar por él, le estamos facilitando el camino. El ofensor, hay un autor espiritual, nuestro ofensor, nuestra ofensora, hay un autor espiritual que lo compara con alguien que se clava en su propia mano
unos clavos para darnos la mano y por su vez apretar y clavárnoslos a nosotros. Pero si nos fijamos en esa acción, más dolor pasa él, porque ha tenido que ponerse primero esos clavos para luego herirnos a nosotros con esos clavos. Por lo tanto, no nos entretengamos en dar tanta importancia a veces a heridas que de por sí solas cierran, puesto que no tienen ni la más mínima importancia. Aquellos que nos conocen, aquellos que de verdad nos aprecian, no van a hacer ningún caso de esas cuestiones. Y en todo caso, lo que más debe importarnos, sobre todo si decimos que somos espíritas, es lo que crea Dios. Lo que creen los hombres es una cuestión suya. Sí debe importarnos lo que cree Dios de una determinada cuestión, pero los otros hermanos es una cuestión que queda en el ámbito de sus personas. Lo que creen de determinada cuestión es un asunto suyo, no nuestro. Nosotros debemos ocuparnos siempre de trabajar y servir lo mejor que podamos en la viña de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre. El resto es una cuestión que queda en el ámbito de nuestros hermanos de tarea. Si ellos quieren creer al calumniador, eso es un asunto de ellos, no es nuestro. Nosotros somos lo que somos y Dios lo ve. Y del resto, hacedme caso, ni os preocupéis, porque la calumnia en un cuento espiritual vienen a compararla con una serpiente de cristal que cuando se la enfrenta se deshace en añicos y desaparece. ¿Por qué la compara el autor espiritual con una gran serpiente de cristal? Porque el cristal no tiene mucha consistencia. Para mejor decir, no tiene ninguna. Al mínimo golpe se rompe. Entonces, aprendamos a considerar la calumnia como una gran serpiente de cristal, no una gran serpiente de bronce. Nuestros abuelos nos contaban y nos decían como un ejemplo moral y ético, que sigue siendo válido, queridos hermanos, y es que la mentira tiene las patas muy cortas. Y el mentiroso le ocurre como una bola de nieve. Se hace muy grande hasta que llega a un punto que el volumen de la bola de nieve hace que se deshaga y para siempre. Por lo tanto, no perdamos el tiempo desfaciendo en tuertos, como decía el caballero don Quijano Alonso, el protagonista del Quijote, esa conocida novela de don Miguel de Cervantes. Ocupémonos de que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras estén siempre dentro de la ley de Dios. Y después, lo que los demás quieran pensar, decir o hacer es un asunto que queda en el ámbito estricto de los demás. Nosotros, nuestra preocupación es por nuestros hechos, por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. Nunca se nos va a pedir cuentas, ni desde nuestra propia conciencia,
ni de Dios nuestro Señor, por cosas que han pensado, dicho u hecho los demás. Se nos va a pedir por las nuestras. ¿Y qué excusa daremos cuando tengamos que enfrentar que nos hemos vengado de un ofensor, de un enemigo? ¿Qué excusa pondremos? El ejemplo que Dios nuestro Señor nos envió fue a Jesús, ese Espíritu puro, y en absoluto dio un ejemplo de venganza, sino de amor, incluso hasta en los últimos momentos, elevando su pensamiento a Dios nuestro Padre, pedía la conmiseración, el perdón para aquellos que le estaban haciendo todo aquello, porque en verdad no sabían lo que hacían. Pues eso mismo, amados hermanos, le ocurre a aquellos enemigos nuestros gratuitos que nos hacen daño. En verdad y en honor a la verdad, no saben lo que hacen. Por lo tanto, no perdamos el tiempo en estas cuestiones. Sigamos trabajando, sirviendo en la honestidad y dentro de las leyes de Dios. Y solo así, queridos hermanos, solo así lograremos hacer de la calumnia y de todos aquellos hermanos nuestros que actúan dentro de ella algo que no tiene importancia ninguna. Para todas aquellas otras cuestiones en que, no siendo la calumnia, sean ofensas graves incluso a la vida de familiares nuestros o de personas a las que amamos, tenemos que acordarnos de un solo pensamiento, y es que el hecho de vengarnos del criminal o del delincuente que quitó la vida a alguien que amamos, ese hecho, esa pretendida justicia, va a traernos de vuelta a ese ser que queremos. Yo creo que no. Es difícil, bien lo sé, es muy difícil, pero el propio Maestro Jesús nos ha dado una razón para no vengarnos, y es el perdón, el considerar a esos hermanos, a esas hermanas que nos hacen tanto daño a veces como seres que ignoran la realidad. Es muy difícil, ya lo sabemos, encontrarse un hijo, una hija, un nieto, un hermano, un padre, una madre, que han desencarnado por culpa de otro hermano, de otra persona, porque lo ha matado a alguien con intención de matar, de hacer daño. Es muy difícil. Estas cosas no las ignoramos nadie. Sin embargo, creo sinceramente que, aunque yo esta situación vaya por delante, no la he vivido situaciones un poco cercanas, pero
no esta misma exacta situación que yo estoy planteando. Sin embargo, sí he tenido que perdonar a algunas personas que pusieron mi vida en riesgo, por así decirlo, y mi salud. Y a través del tiempo y gracias al espiritismo, yo he conseguido perdonar a ese ser y no desearle ningún mal, porque he visto el ejemplo de los espíritus superiores y del propio Jesús. Los espíritus superiores, los espíritus elevados, cuando nosotros no hacemos lo que ellos nos piden en algún asunto, que no seguimos los consejos que ellos nos dan, los espíritus superiores no insisten, se alejan y nos dejan a nuestro libre arbitrio. Ellos nunca intervienen en nuestras decisiones. Por lo tanto, eso mismo yo he pensado en relación a esa persona que puso mi vida y mi salud en peligro. Y ha sido justamente ver que por encima de la voluntad de ese ser, que si no consiguió lo que se proponía, no fue porque él voluntariamente desistiese de esa acción. Sin embargo, una voluntad superior que estaba por encima de él, y por cierto que ese ser nunca contó con ella, puesto que es una persona que no cree, sin embargo no permitió que lo que esa persona intentaba hacer tuviese un plan final victorioso. Dios nuestro Padre no permite injusticias. Por lo tanto, cuando algo sucede en nuestra vida o en la vida de alguien a quien queremos mucho, tenemos que considerar que como espíritus eternos y milenarios que somos, en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos hecho a alguien algo muy similar. Si no es así, Dios, insisto, no permite ese tipo de acciones que nosotros nunca habríamos propiciado a los demás en alguna época, en alguna de nuestras vidas. Por lo tanto, considerando la infinita justicia de Dios, tenemos que aceptar en lo posible todas aquellas pruebas y todos aquellos exámenes que la vida nos presenta en cada uno de los momentos. Yo insisto en que conozco de primera mano lo difícil que es perdonar a alguien que nos quiere hacer mucho daño o que pone en riesgo cierto nuestra vida. Sin embargo, los espíritus en la codificación espírita, en concreto en el Evangelio según el Espiritismo, tratan la cuestión del duelo. Cuando hablan del duelo, nos dicen nuestros hermanos espirituales, dice, vamos a suponer que en verdad habéis sido los ofendidos, que ese hermano o esa hermana realmente os ha hecho mucho daño, es un miserable. Entonces, si eso es así, no debemos disponernos a enfrentarnos a él,
puesto que siendo un miserable o una miserable como es, entendiendo como tal una persona que no tiene escrúpulo ninguno, si no ha tenido escrúpulos en hacernos tanto daño a nosotros o a un familiar nuestro, no lo volverá a tener en hacernos daño a nosotros mismos. Y entonces, ¿en qué para nuestra venganza? Insisto que en estos casos creo que lo mejor es denunciar los casos, dejar que la justicia actúe y nosotros perdonar en la seguridad de que perdonando en verdad quien nos beneficiamos somos nosotros. Los espíritus elevados, otra vez de nuevo, hablando de la venganza, del rencor, de la falta de perdón, insisten que el mayor perjudicado, la mayor perjudicada por la falta de perdón, somos nosotros mismos, el ofendido, la ofendida, cuando no tomamos la decisión de perdonar. Démonos tiempo. Cuanto más antes perdonemos, mejor. Pero seamos honestos y sinceros. No querramos aparentar aquello que no somos. No sirve, no adelanta hacer ver a los demás lo que todavía estamos muy distantes de conseguir. Me voy a explicar. No adelanta decir a los demás que hemos perdonado a tal o cual persona, cuando en realidad no hemos hecho. Del mismo modo que no adelanta creernos poseedores de determinadas virtudes, cuando en realidad todavía cargamos los vicios contrarios. ¿De qué sirve? Por lo tanto, no pasa nada también por admitir: yo no he podido perdonarle aún. Estamos en nuestro derecho también, del mismo modo. No todos estamos en la misma evolución. Aquellos que ya han perdonado 70 veces 7 están más dispuestos a perdonar 71 veces 7. Aquellos que nunca hemos perdonado, nos cuesta más trabajo. En el perdón la práctica también influye. Es un mecanismo como cualquier otro. Por lo tanto, tengamos paciencia hasta con nosotros mismos para perdonar. No todas las acciones son fáciles de perdonar, sobre todo en nuestro estado evolutivo. Respetemos ese tiempo necesario para perdonar. Respetemos nuestra evolución. No todo se consigue al momento. Si para caminar hemos necesitado un tiempo, ¿por qué perdonar iba a ser de otro modo? También vamos a necesitar un tiempo. Y, sin embargo, lo que sí podemos hacer es pedir a Dios nuestro Padre, orar a nuestro ángel guardián, para que ponga en nuestro camino mecanismos que posibiliten, que nos ayuden a perdonar. Porque la falta de perdón, insisto, a quien más daño nos hace es a nosotros. Yo esto sí lo hice. Con frecuencia pedía al Maestro Jesús, en quien desde niña siempre confié de todo corazón. Le pedía que pusiese en mi camino, a través de sueños, incluso de libros, de personas que conocía, razones para perdonar.
Y así lo hizo. Un buen día, un espíritu en concreto, compareció en uno de mis sueños y me pidió: busca espíritas. Ahí empezó la mejor etapa de toda esta mi existencia. El espiritismo no solo me dio razones para perdonar, sino que en otros ámbitos de la vida hizo que yo sea un espíritu feliz, con independencia de las circunstancias que me rodeen. Porque todas las circunstancias, por terribles que sean, que puedan rodearme, son dificultades hoy. Mañana serán grandes exámenes, grandes lecciones, gracias a las cuales yo evolucioné un poquito más. Por eso insisto en que todos aquellos que tengáis que perdonar terribles ofensas, sobre todo crímenes, en vuestros hijos, en vuestros esposos, en vuestras esposas, padres, madres, etc. Yo os invito a que leáis el Evangelio según el Espiritismo. Ahí, queridos hermanos y hermanas, encontraréis muchas razones en cada capítulo para perdonar, porque en vuestro corazón el espiritismo situará el guía que os llevará a las más grandes lecciones de vuestra vida. Ese guía es Jesús. Jesús es nuestro maestro. Él perdonó, se pudo poner por encima de la realidad que vivía en ese momento terrible, en una cruz, solo y abandonado por todos. Los únicos que permanecieron a su lado fue el evangelista, su madre y otras mujeres piadosas. El resto le negaron. El propio Simón Pedro le negó 3 veces. Judas le vendió por unas monedas. El Maestro Jesús, amados hermanos, estuvo siempre y caminó sin nadie, solo. Bueno, solo no, con Dios, como puedes caminar tú también. Pero fuera parte de eso, nosotros ya nos creemos más que el Maestro Jesús para esperar caminar acompañados de alguien. Piensa en eso y yo os invito, insisto, a que leáis sin preconcepto, sin prejuicios, el Evangelio según el Espiritismo y esa serie de obras de André Luiz que escribió, psicografió, mejor dicho, Francisco Cándido Xavier Chico, para que vuestro concepto y vuestra idea de lo que es la vida física y lo que es la vida eterna, espiritual, cambie. El enemigo de hoy, con seguridad, amados hermanos,
será nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro hermano de la próxima existencia. ¿Para qué seguimos guardándole rencor en esta? Si eso va a ser inevitable, no podremos evitarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene guardar rencor? Piensen en esto. La reencarnación es la llave que abre las puertas de la comprensión y del amor. Sin ella, cuestiones como la del perdón no tendrían mucho sentido, y sin embargo lo tiene. Nada más os dejo porque ya es hora de cerrar el programa. No quiero tampoco cansaros con algo que, por mucho que yo añada, no adelanta. Los únicos que podéis hacer algo en este sentido sois vosotros mismos. Yo os puedo dar 1000 razones y sin embargo no servirá. Vosotros sois los que tenéis que dar un paso al frente para perdonar desde vuestro corazón, y eso sí resultará. Nada más, feliz fin de semana aquellos que estáis trabajando y os toca trabajar, como a mí el domingo, que me toca guardia, y al resto pues feliz descanso, y que durante esta semana próxima sea una semana de aprendizajes para todos nosotros. Feliz día y muy buenas noches.